Clarita. Sí, maestro. Sí, profe. Correcto. A ver, miren, compañeros, esta unidad de estudio es la que viene a, por llamarle así, a sustituir la idea anterior de los planes del 18, 12 y los de atrás, de lo que es las prácticas, ¿no? El uso de las herramientas y demás. Y bueno, hemos llegado a consensar, con base a toda la propuesta curricular base que de la unidad de estudio, es esta relación. Ahora sí se va, ahí está lo del tejido, ¿verdad? Sí. Ok. Es el tejido interno de la unidad de estudio, que es el trabajo docente y la investigación. Nosotros en toda la discusión que hemos tenido en estos meses y siendo congruentes con la propuesta de la fase básica, lo que es allí determina, planteamos de que el estudiante normalista en el primer día que llega a nuestra escuela normal no llega en blanco. Él ya trae 15 años desde preescolar hasta el bachillerato y tiene pasajes y tiene memoria de lo que ha sucedido en las aulas. Él tiene claro algunas cuestiones de recuerdo y nos parece muy importante que la experiencia primeriza que él ha venido aquilatando la pudiésemos aprovechar. Lo otro es que en la fase básica nosotros hablamos de que la investigación educativa y el trabajo docente va a ir acompañado durante estos 4 años que van a estar en la escuela. Y también comentamos de que tenemos que romper ese viejo mito de la docencia guión investigador. Nosotros aquí queremos argumentar que en efecto tenemos como prioridad o como eje central, como epicentro, la formación del docente en términos de la enseñanza, las formas de enseñanza y el aprendizaje. También queremos acompañar de manera imbricada el asunto de la investigación. En ese sentido, queremos afirmar lo que estamos leyendo ahí. Nosotros estamos muy convencidos de que la docente y el docente, como investigador, docentes e investigadores, somos productores, podemos producir conocimiento y saber pedagógico desde nuestro propio trabajo docente. Esta afirmación nos permite primero hacer el siguiente planteamiento. Hay varios mitos en relación a que si somos o no, o tenemos o no la posibilidad de hacer investigación en las aulas desde otra colocación epistémica. En ese sentido, planteamos cómo hacerlo, qué camino seguir, y este camino lo hacemos en estas primeras figuras. Primera afirmación, hay que deslindarse. Segunda, hay que desmarcarse. La tercera, necesitamos. Estoy hablando de la argumentación para poder entrar al planteamiento central sobre nuestra unidad de estudio. Hay que presentarse, hay que situarse y hay que ponerse. ¿En qué sentido va la primera? El deslinde tiene que ser, compañeros, de aquella posición, que por cierto viene desde el siglo pasado, en la idea de que la figura del investigador es el que hace conocimiento objetivo, se aprisiona en esta posición diádica de sujeto-objeto y por lo tanto el investigador es el que busca este objetivo, esta situación objetiva y por lo tanto es la única figura del investigador. Hay que desmarcarse. ¿En qué sentido? De que hay que quitar a un lado también la idea de que los docentes solo producimos conocimiento empírico, conocimiento, así decía un compañero, el conocimiento vulgar, el conocimiento cotidiano, el conocimiento de los viejos sabios, el conocimiento de todos los actores sociales y los actores organizativos en las comunidades, y esto es muy importante. Si logramos hacer a un lado esta figura muy hegemónica de toda la investigación desde hace muchas décadas, y si logramos también desmarcarnos de la idea de que el docente
no hace más que el doxa, como dirían los griegos. Entonces ya estamos iniciando un proceso de la descolonización de lo que le llamamos del pensamiento, en este caso de la investigación. Y entonces planteamos que las compañeras educadoras que están en servicio, como los compañeros docentes egresados en servicio y nuestros estudiantes y nosotros mismos, tenemos que presentarnos desde una posición epistémica privilegiada, porque estamos trabajando de manera cotidiana con los jóvenes, y los jóvenes lo harán con los niños cuando vayan a las jornadas de práctica o cuando tengamos prácticamente la jornada permanente en el séptimo y el octavo. Cuando decimos una posición epistémica privilegiada es que tenemos que asumir que nosotros en estos momentos hacer una recomposición de todo lo que hemos venido sistematizando y tenemos que creernos que el hecho de estar dando clases podemos dar desde allí un proceso de investigación de manera diferente. Y para ello estamos hablando de que hay que situarse en el contexto y producir un conocimiento situado. Pero el otro elemento que planteamos, lo que de otra manera Foucault, Levinas, Scliar de Argentina, todo el mundo habla, es de que hay que colocarse con el cuerpo, es decir, con toda esta parte de la subjetividad, de la capacidad de asombro, de la capacidad hasta de indignarse, de molestarse, pero también del sentimiento, desde nuestras posiciones de la indignación, pero también de todo aquello que nos lleva a las emociones. Es poner el cuerpo, que es la parte importante de este planteamiento. Y entonces pasamos, ¿y cómo le vamos a hacer o qué hacer? Y es aquí donde planteamos la experiencia. Creemos que a partir de la experiencia, y aquí, bueno, aunque hay algunos autores que marcan que estamos viviendo una crisis tanto de la conversación como de la experiencia, a partir de la experiencia es como hay que reconocernos y valorar de que podemos producir conocimiento. De esta manera, también este proceso de la experiencia tiene que ser llevarlo a la problematización como esta manera de reflexión y ir aprendiendo y desaprendiendo también de las formas y las prácticas que podemos tener en todo el conglomerado del trabajo docente. Otro elemento que me parece fundamental, y ahí lo quiero señalar, que una de las síntesis, si lo vamos a ver casi al final, es la narración. Necesitamos que nuestros estudiantes y nosotros mismos narremos lo que nos pasa, lo que nos pasa en las jornadas que vamos a desarrollar, lo que nos pasa en los propios procesos de trabajo al interior del aula de la escuela normal. Y pasaríamos también ir como perfilando esto de la capacidad de la innovación, de la creación. Y miren, ahora sí, esto que están viendo ustedes es la descripción y los alcances de la unidad de estudio de manera muy general. Cuando ustedes vayan y lean la descripción de la unidad, van a encontrar esta lógica. ¿Por qué subrayé algunos y otros no? Lo único que quiero es que veamos que, por ejemplo, un elemento fundamental, ahí está lo que está leyendo abajito del niño, es de que necesitamos también incorporar este sentipensar, la parte de las afecciones, de las emociones, de lo que decíamos poner el cuerpo y empezar que los estudiantes también vayan al diálogo, más bien a la conversación natural con los niños para que empiecen a ver cuál es qué es lo que sienten y lo que piensan con respecto a su escuela, pero también con nuestros estudiantes normalistas. Recuerden que estamos teniendo ahorita una especie, no de tragedia, pero sí de separación generacional, y aunque a veces decimos que dialogamos, pero a veces muchos de los jóvenes nada más nos escuchan y no son capaces de expresar sus emociones, sus asombros, su manera de sentir la propia escuela normal. Y la forma de aprender, o sea, hay que ver que hay diferentes maneras o epistemes que tenemos que reconocer en la vida cotidiana, en la calle, en la colonia, en la familia, diferentes maneras de cómo agenciamos el proceso del conocimiento, no solamente lo que viene en los libros o no solamente bajo un trabajo de tesis o un trabajo de revisar, por ejemplo, alguna ponencia en alguna plataforma.
Y en el caso del lado derecho, vean ustedes que está subrayado lo de narrativas. En esta unidad de estudio se hace énfasis en la narración, en los modos nativos de investigación, fundamentalmente esta parte de la oralidad, pero no se pierde el hecho de que revisemos en esta unidad de estudio por lo menos algunas de las metodologías, no, yo no digo tradicionales, de las que son conocidas de manera universal. En este caso de la unidad de estudio nos interesa mucho, muy importante revisar la parte de la hermenéutica y la fenomenología, para que tampoco no solamente vayamos a los modos nativos de investigación, sino también a los que de una o de otra manera nos podrían ayudar en este proceso. Y miren, fíjense abajo cómo está. Toda la descripción de la unidad de estudio tiene este elemento, que es la comunidad que tanto Adán ha venido insistiendo. ¿Qué rasgos del perfil de egreso queremos lograr? Este que está ahí, que se utilice, que se use la investigación educativa como proceso formativo. Pero para que sea un proceso formativo, definitivamente el estudiante, acompañado con nosotros, debe de iniciar y debe de permanecer en una crítica de su propio trabajo, empezando por nosotros, para poder hacer el enriquecimiento del quehacer en el aula. Ese es el rasgo fundamental que tenemos en nuestra propuesta curricular base, que aquí lo traemos en la unidad de estudio. Para eso vemos que todo tiene que abonar, los saberes profesionales, los contenidos del universo temático. Por ejemplo, ustedes van a leer allá, cuando lo vean a pie juntillas, con calma, el propósito fundamental es cómo hay esta relación entre los saberes del trabajo docente y comunitario con la investigación, la sistematización, hasta llegar a la documentación de los componentes culturales. En el caso de los saberes profesionales, destacamos en el saber ser que muestre actitudes favorables para la investigación, para el empleo de modos tanto nativos de investigación como las otras metodologías de manera general, para poder dar una documentación y análisis de lo que es la parte de la cultura, la lengua y el trabajo docente. En el caso del saber conocer, pues es conocer las epistemologías nativas y los paradigmas de investigación, y en el caso del saber hacer, pues que use estas metodologías del análisis. ¿Para qué? Estas metodologías de la investigación para el análisis sistemático del trabajo docente. En el caso de los contenidos, fundamentalmente destaco 4. Allí los van a ver ustedes, los procesos nativos de investigación, lo que son los paradigmas cualitativos y cuantitativos, el diagnóstico sociolingüístico y la indagación de la relación escuela-comunidad. Ahora, yo sí quisiera aquí ver lo de las experiencias formativas. Esto de las experiencias formativas es así como que viene a sustituir las unidades de aprendizaje que se dan en los cursos de las otras licenciaturas y en los diferentes planes anteriores. Ahí nosotros establecemos un referente descriptivo. En ese sentido, la experiencia formativa en el referente que se escribe, y lo van a localizar ustedes en la unidad de estudio, nos habla de esta relación entre el trabajo docente y, ojo, la indagación, la conversación, la observación como los primeros procesos para ir acercándolo a lo que significa la investigación educativa. Habla también en este referente descriptivo la relación entre los modos nativos tradicionales y las epistemologías y metodologías referenciales que hemos hecho, como el caso de la hermenéutica y como el caso de la fenomenología. Y es importante que veamos, por ejemplo, el joven tiene que aprender a interpretar. Recuerden que la hermenéutica, el objeto de estudio es el texto, y el texto puede ser el texto escrito, el texto escuchado, o lo que diría Riquet, el texto de las acciones significativas, o la propia realidad es un texto, que es lo que tendríamos que ver en el proceso de interpretación. En la finalidad o el objetivo de la hermenéutica, pues es la comprensión. En esa idea es como tenemos que ir acercándolos a la necesidad, igual que los procesos de la fenomenología. ¿Qué son las experiencias formativas? Es lo que está en medio. Son prácticas situadas, auténticas e intencionadas. ¿Por qué? No solamente por la acción-reflexión,
que es lo que Freire marca en el texto de Pedagogía del Oprimido cuando hablaba de la praxis, sino le incorporamos la afección, que este es un planteamiento de Benjamín Berlanga que nos parece muy interesante traerlo aquí, porque el asunto de la afección, que son las emociones, el sentir, el mostrar, hasta el malestar y la indignación de lo que está pasando, nos permite una acción y reflexión mucho más completa. En este caso, las experiencias formativas que estamos planteando son las que están aquí señaladas con las flechas, ¿no? Una escuela para la vida, una escuela vinculada y relacionada para la vida. Tenemos que, en estas experiencias formativas, que aprender y desaprender de los sujetos, crear saber pedagógico, este proceso de la subjetividad e intersubjetividad que es muy interesante, la hospitalidad de la palabra como para saber escuchar, saber decirnos la vida, decirnos las cosas que vamos a ir a las jornadas de trabajo y, obvio, en la parte del trabajo colaborativo. Y miren, ahí está, en esta primera nube del medio, vamos a 2 jornadas de trabajo comunitario y escolar, ya lo comentaba Padilla, que es la denominación que hemos consensado. No solamente va al asunto de la jornada exclusivamente a platicar o a conversar con el niño, con el maestro, con el director de la escuela, sino que también tiene que ir hacia los actores sociales, que esa es parte que van a abonar las otras unidades de estudio. Y nuestras experiencias formativas de manera organizada, ahí están las orientaciones pedagógicas y lo que es la evaluación formativa. Ahora, yo aquí me quiero detener un poco porque esta unidad de estudio, la experiencia formativa se llama así como está escrita, acercamiento al trabajo docente, a la comunidad y a la investigación. La van a encontrar ustedes en el documento que ya debe de estar en la de Jesús, ya lo subió. Y como decían mis compañeras, se habla de 2 momentos. Ahí está el momento, primero, que es el conocimiento del contexto, y el segundo, acerca de la pluriculturalidad. Las orientaciones pedagógicas, en este primer momento, es esta parte de los modos nativos de investigación, cómo vamos a planear la inmersión, que es las jornadas que tenemos que ir de visitas a las escuelas y a las comunidades en dos momentos. Si vamos 2 momentos, esta es solo sugerencia. Habemos algunas escuelas que tal vez necesitemos otra más. Eso va a depender de lo que realicen las comunidades de gestión académica. Y lo que está aquí abajo, vamos a problematizar el trabajo docente y la propia investigación, pero aquí donde está el sello de documentar la experiencia con la narrativa pedagógica. Vean, compañeros, sobre las fuentes de aprendizaje. Nosotros creemos que las fuentes de aprendizaje ni son básicas ni son complementarias, son fuentes como una sola. En este caso, ahí están los de 3, los del primer momento, de Ambrosino, de Bertelli y de Guizo con los compañeros de Colombia, que tienen un texto muy interesante, lo vamos a subir, que se llama La sistematización de prácticas y experiencias educativas, como una experiencia de allá, de nuestros colegas de aquel país. Sin embargo, las fuentes de aprendizaje más valiosas son las de los viejos abuelos allí en las comunidades. La fuente de aprendizaje es el propio niño, la niña, aunque sea chiquitita, de preescolar y demás, aunque a veces dicen si los cocodrilos toman leche o si las estrellas no salen en la noche porque se mojan o porque si la luna es un brincolín, etcétera. O sea, hay que ver cómo conversamos para poder desde ahí generar fuentes de aprendizaje. La misma conversación en las casas, con las autoridades, con los procesos de organización social y con la propia historia de los que saben allí en el pueblo, porque a veces la fuente de aprendizaje está allí, en la calle, en la colonia, en la comunidad, y esa es parte de lo que estamos rescatando de manera general. La idea no era cansar a los compañeros, más bien es de manera general invitarlos para que veamos que nuestra unidad de estudio no está completa, como todo en esta vida, no está completa. O sea, no es perfecta. Y nosotros creemos que a partir de allí hay que darle un seguimiento puntual para ir buscando cómo vamos registrando algunas consideraciones para ir haciendo las modificaciones. Esto es si así le llamamos, es una prescripción, de manera general, es una prescripción de las unidades, de esta unidad de estudio, pero tampoco no es así como llevarla a pie juntillas, porque de esta unidad de estudio
a lo que vamos a vivir en las escuelas, en el aula, en nuestra relación cotidiana con los jóvenes y las jovencitas, van a cambiar cosas. Acuérdense que este es el gran problema que tenemos entre la prescripción rígida, cuadrada y absolutista y a un ejercicio de lo que es el currículo vivido, que ahí es donde se hacen toda la toma de decisiones. Bueno, pues por su atención, muchas gracias, compañeros. Y aquí lo que nos mandó el compañero Adán, muy bonito, que es el gracias en las diferentes, bueno, en algunas de nuestras lenguas de los pueblos originarios. Esto sería, y como él decía, hay que aprender a decir gracias.